Hebreos capítulo 11, versículo 30, familia. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Padre, muchísimas gracias por esta mañana, gracias por este clima, gracias por permitirme estar con mis hermanos. Queremos leer tu palabra y que tú nos hables a través de tu palabra. Qué delicia es leer la Biblia consciente de que eres tú, bendito Dios, hablándole a tus hijos directamente. Te pido que tu Espíritu Santo siembre algo en nuestro corazón y que nuestra fe, bendito Dios, sea fortalecida por escuchar tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomen su lugar, familia. Tomen su lugar. Estamos en este camino de la fe que el autor se tomó bastante tiempo en explicar, porque acuérdense que los judíos que están leyendo esta carta están como que inquietos, como que, híjole, si sigo en la fe, no sigo en la fe. Y el autor se dedica a darles varios testimonios de fe con los cuales él pretende motivar a sus lectores a que no abandonen su fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Hasta ahí todo ya lo sabemos, ya lo dije 100 veces. Y miren qué va a pasar a partir del versículo número 30. El autor pareciera que empezó a tomar a varios héroes de la fe del Antiguo Testamento y como que nos los empezó a pintar en orden cronológico, ¿no? La semana pasada terminamos de hablar de Moisés y miren lo que vamos a hablar ahorita. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Aquí Moisés ya no está. Aquí Moisés, Dios lo manda a llamar y ya nadie supo qué pasó. La Biblia dice que Dios mismo lo sepultó. Así que en esta ocasión ya estamos con Josué y ya cruzaron el río Jordán. ¿Se acuerdan que cuando estaban justo ahí al lado del río, Dios abre el río como abrió en algún momento el Mar Rojo? Abre el río Jordán, el pueblo pasa en seco y la primer ciudad que se van a encontrar es la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada. Para los que tenían entendimientos militares en ese momento, cuando ven una ciudad amurallada, dicen, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Una ciudad amurallada, al final, de alguna manera le genera seguridad al interior de la ciudad, obvio, pero hacia el exterior trata de infundir un poquito de miedo, de expresar un poquito de poder para aquellos que intentaran sitiar esa ciudad. ¿Me estoy explicando? Entonces, imagínense al pueblo de Israel cruzando el Jordán, llegando, viendo estos muros, los muros de Jericó, y aunque ya era poca gente la que llegó ahí, que tenía nociones de la guerra, porque Dios había eliminado casi a todos los que tenían conocimiento de la guerra en el desierto. Los pocos que llegaron y vieron los muros, yo me los imagino como que tratando de idear cómo vamos a entrar ahí y cómo vamos a conquistar esta ciudad, ¿no? ¿Sí se los imaginan? O sea, tratando de hacer estrategias militares para poder entrar a esa ciudad y tomarla. Y resulta que Dios les da la orden de que den vueltas. O sea, los que tenían ese asunto del conocimiento de la guerra, una de dos, o pensaron, pues ya hasta que llegamos, ¿no? ¿Cómo vamos a dar vueltecitas y ya? O sea, necesitamos algo, necesitamos una buena planeación, una buena estrategia para poder conquistar Jericó. Pero adivinen qué, familia, la fe siempre va a hacer que por medio de cosas inusuales, Dios cumpla sus propósitos. Y adivinen por qué es eso. Bueno, no adivinen, reflexionemos por qué es eso. Porque al final Dios siempre va a empezar a hacer movimientos en nuestra vida, va a permitir que sucedan cosas en nuestra vida para que aprendamos a depender de Él. Porque si fuera un asunto militar, ya no sería un asunto de Dios,
sino sería un asunto pues, del ejército del pueblo de Israel. ¿Están de acuerdo? Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas historias que nos van a hablar de cosas inusuales que Dios usó para poderle dar la victoria a su pueblo Israel. La más conocida, ustedes la saben, esta historia de David y de Goliat. ¿Cómo era posible que un chamaquito, un jovencito, aparte güerito, bonito, como de casa, iba a lograr vencer al más grande paladín del pueblo enemigo? Pero ¿se dan cuenta qué es lo que hizo que David le pudiera ganar a Goliat? Su fe, su confianza en Dios. ¿Se acuerdan cómo se presentó delante de Goliat? Le dice, oye, tú vienes delante de mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Se dan cuenta? La fe de David no consiste en que él sea el muy, en que él tenga una capacitación en el ejército o algo. David no confía en eso. Él confía en Jehová, el Dios de los ejércitos le llama, ¿no? Y gracias a esas cosas, gracias a esa fe de estos hombres del Antiguo Testamento, Dios puede mostrar su gloria y puede mostrar su poder, porque al final es Él el que hace las cosas. Familia, la fe siempre nos va a llevar a reconocer que es Dios el que está haciendo las obras. Dios me permitió tener salud en medio de una crisis en mi familia. Fue Dios el que hizo las cosas. Dios me permitió tener una casita. Fue Dios. Dios me permitió tener esto, tener aquello. Fue Dios. Dios me quitó a mi familiar. Fue Dios. Estas personas entonces llegan frente a los muros de Jericó y no les queda de otra más que obedecer. Den vueltas, una por cada día, durante 6 días. Dan su vuelta, dan su vuelta, dan su vuelta, y al 7º día tienen que dar 7 vueltas. Y lo que hace el pueblo al final es obedecer. La fe, como lo hemos platicado, familia, siempre nos va a llevar a la obediencia. No puede estar casada la fe y la desobediencia. No puedo decir que amo a Dios y hago de mi vida un papalote y lo echo a volar y que se vaya donde sea. No puedo, no es posible, porque entonces la fe que estoy diciendo que tengo no es una fe correcta. La fe que está depositada en Dios es una fe que me va a llevar a obedecer. A obedecer. Y familia, entendamos algo. Como en algún momento se los dije, la fe casi siempre la usamos para pensar que con ella vamos a obtener cosas, ¿no? Casi siempre. Y la fe no solamente es eso, no solamente es creer en lo que no se ve, sino tener una convicción. La fe al final es depositar nuestra confianza plena en Dios, aferrarnos a Dios. La fe es una decisión que tomamos. ¿Por qué tiene que ser una decisión fácil? En esta tierra nosotros concebimos el mundo, concebimos los colores, concebimos las cosas a través de nuestra vista. Es lo que nos hace saber que algo existe. Mis ojos me hacen ver que esa silla existe. Mis ojos me hacen saber que ustedes existen. Pero yo no puedo ver a Dios con estos ojitos. Necesito otros ojos. Esos otros ojos son la fe. La fe es la que me hace creer que Dios está allí, que Dios existe, que está vivo, que está interesado en mí, en mi salvación, que está interesado en que recuperemos nuestra relación, la que hubo al principio, antes de que el pecado viniera al ser humano.
Se habían percatado que al final la idea de Dios al enviar a su Hijo es que volvamos al principio en el Edén, cuando no había pecado que estorbaran mi relación con Dios. Y eso solo sucede a través de la sangre preciosa de Jesús. La fe nos va a llevar a obedecer. La fe nos va a llevar a que, aunque no logramos ver las cosas, confiamos, nos aferramos, cuando es una fe correcta, y seguramente Dios cumplirá su propósito, porque Él es Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces imagínense a estas personas dando vueltecitas ahí en Jericó. Ellos tenían que estar llenos de fe, porque ellos tenían que confiar en que Dios iba a cumplir lo que había dicho. Ellos obedecen entonces, y por la fe entonces caen los muros de Jericó después de haberlos rodeado durante 7 días. Interesante. Vamos a ver ahora a otro personajito. Versículo número 31. Por la fe, Rahab. ¿Alguien sabe quién es esta mujer? ¿Les suena quién es Rahab? No se preocupen, ahorita les voy a platicar. Para los que hicieron carita de no me veas, no me veas. Por la fe Rahab, la ramera. A ver, ¿qué está pasando aquí? No pereció. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Josué manda a unos espías antes de conquistar esta ciudad que acabamos de platicar, Jericó. Y estos espías llegan, tienen que ellos de alguna manera cruzar estos muros o brincar estos muros, pero los recibe esta mujer. Pero esta mujer no es una mujer cualquiera. Bueno, de hecho sí. Bueno, no. Ustedes me entienden, ¿verdad? Ustedes me entienden lo que traté de decir. Esta mujer es una ramera. Pero, espera. A mí me pone, ayer, mientras releía esto, se los prometo, me salió una lágrima. Una nada más, no tantas, una. ¿Se dan cuenta que el autor de Hebreos nos está mostrando a los héroes de la fe del Antiguo Testamento, y que dentro de los héroes de la fe hay una ramera? Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque si hay gente infiel en esta tierra para con Dios, somos nosotros. Y Dios no nos está rechazando. Al contrario, tenemos la oportunidad, igual que esta mujer, de estar en esta lista de hombres y de mujeres de fe que cambiaron la historia del pueblo de Dios, y que incluso, déjenme decirles, esta mujer es parte también de nuestra historia. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué será? Ahorita les platico. Esta mujer no pereció. ¿Qué hizo ella? Recibió a los espías y les dice, y esta mujer tenía algo curioso. El pueblo que estaba, el pueblo al que ella pertenecía, había escuchado de todo lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Habían escuchado desde que salieron de Egipto hasta que llegaron justamente allí. Y toda la nación estaba atemorizada porque el pueblo que era el pueblo de Dios había llegado justamente para conquistarlos. Ellos ya sabían que ya no tenían opción. Y esta mujer, una de las cosas que le dice a los espías es justamente que les dice, fíjense, ay Dios, ¿dónde tengo la cita? Al final ella les dice que este Dios que los había sacado de Egipto era el mismo Dios que les iba a entregar su propia ciudad, ¿no? De alguna manera su fe de esta mujer estaba allí. Aunque ella no se refería a Dios como su Dios, sino al Dios de ellos, ella estaba creyendo en Dios. Esta mujer me hace ver que los estereotipos que nosotros tenemos de la fe no siempre son así.
Siempre creemos que la fe tiene que ver con estar aquí o con estar allá o con pertenecer a esta institución o con hacer no. La fe tiene que ver simplemente con Jesús, con depositar y en Él nuestra plena confianza. Esta mujer creyó en Dios de una manera diferente. Ella no decía mi Dios, ella decía, es que su Dios es el mismo Dios en el cielo y es el mismo Dios en la tierra. Él tiene tanto poder que seguro le va a entregar esta ciudad, mi ciudad, a ustedes. Por favor, tengan misericordia de mí, le dice a los espías. Y los espías dicen, ok, vale. Necesitamos una señal para que cuando vengamos, no acabemos contigo también junto con los demás. Y le pide, ¿se acuerdan? Le pide que ponga un cordón, ¿no? Amárrate un cordoncito de grana, dice la Biblia, color escarlata, un cordoncito en tu ventana, y cuando nosotros vengamos, vamos a acabar con toda la ciudad menos con el hogar donde esté ese cordoncito. ¿Saben qué hizo esta mujer? Inmediatamente consiguió el cordón. Estos señores apenas se estaban descolgando del muro para irse y ella ya estaba amarrando su cordoncito porque no vayan a venir y acaben con todo el pueblo. Pero miren qué bonita semejanza de lo que pasó en la Pascua y de lo que está pasando con esta mujer Rahab. ¿Se acuerdan qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para que sus primogénitos no murieran? Sí, ¿verdad? Tuvieron que ponerle sangre al marco de sus puertas para que el ángel de la muerte no pasara por ahí. Esta mujer puso un cordoncito color rojo que representa la preciosa sangre de Cristo. La preciosa sangre que nos va a salvar de la destrucción, de la muerte. Rahab tiene toda su plena confianza en que por el cordoncito rojo su casa no va a ser destruida. Es la sangre de Jesús, familia, en la que tenemos que confiar justamente para no experimentar la muerte, la segunda muerte. La primera sí la vamos a experimentar, bueno, o tal vez no, dependiendo, ¿va? Si el Señor viene antes y seguimos vivos, bueno, ya no experimentaremos ninguna. Pero si el Señor viene después de que partamos, bueno, Él con su sangre preciosa nos asegura que no pasaremos por la segunda muerte. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esta mujer, al final, la Biblia no dice, pero algunos dicen que flechó a uno de los espías. Se la imaginan, pues miren su chamba, ¿no? Es ramera. Pues seguro que va a estar guapetona, ¿no? ¿No, Sofía? Va a estar guapetona. Y dicen, la Biblia no dice, esto es algo que alguien se inventó. Flechó a uno de los espías. Y bueno, este señor con el que ella se casa es un judío, es una persona del pueblo de Israel. Este personaje se llama Salmón. Y de hecho, en el Antiguo Testamento no vemos grandes cosas de eso, pero miren lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 5. Se los voy a leer yo. ¿Alguien sabe qué viene en Mateo capítulo 1? Y ahí va a salir esta mujer. ¿Qué? Mateo capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice. ¡Wow! Muy bien. Gracias, hijo. Salmón engendró de Rahab a Booz. Esta mujer que es gentil se casa con un judío, pero se dan cuenta cómo la raza o la nacionalidad para Dios siempre ve algo
que nos tiene que distinguir a quienes somos de Dios. Díganme qué es. La fe. La fe. Dios no anda viendo, a ver, este es mexicano, este es de allá. ¿Tiene fe o no tiene fe? ¿Me cree o no me cree? ¿Ah? Un judío con una gentil, y nace este personaje, Buzz. No Buzz Lightyear, no, hija, no. Buzz. ¿Y Buzz engendró de quién? ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Ruth ¿es judía? No es judía tampoco. ¿Qué está pasando aquí? Necesitamos quitarnos, familia, otra vez les digo, estos estereotipos. No, solo los cristianos evangélicos vamos a ser salvos. Todo aquel, no importa la etiqueta que traiga, todo aquel que haya confiado en Jesús como su Salvador, como su único y suficiente Salvador, tiene garantizada la salvación. Eso es impresionante. Y esto tiene que ser impresionante para nosotros, que somos gentiles, que no somos judíos. Esto que tiene que ser así de, si esta señora habla de la vida galante, va a pertenecer a estos grandes personajes del pueblo de Israel, ¿por qué ustedes y por qué yo no podríamos? Claro que podemos, y solamente es a través de Jesús, de depositar nuestra fe en Cristo Jesús. Miren, ahora, de Ruth y de Booz nace uno que se llama Obed, y Obed le nace, ¿qué dice ahí? Isa. ¿Por qué dice Isa? Isaí. ¿Vieron detalle esa versión? Isaí. ¿Saben quién es Isaí, familia? Es el papá del rey David. Claro que ustedes saben de dónde viene Jesús, ¿verdad? Es descendiente del rey David. Qué impresionante lo que puede hacer la fe en una persona. Le cambia el destino a una persona la fe. Le cambia la vida a una persona la fe. Si no fuera por la fe, familia, yo no sé dónde andaría, y seguramente ustedes también. Y eso que todavía ando medio perdido, pero el Señor me sigue ayudando. ¿Por qué? Porque necesitamos otra vez depositar nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Qué impresionante que esta mujer, de ser gentil, es decir, de no pertenecer al pueblo de Dios, ahora forma parte de la genealogía de nuestro Señor y Salvador. Miren, ¿ustedes creen que esta señora tenía idea de que de su sangre iba a nacer el Salvador? Claro que no. Es un tema de fe. Ustedes no saben si de su vientre ya nació o va a nacer un grande predicador, un grande maestro, un grande hijo de Dios. Pero va a ser la fe que tenemos. La fe que Dios mismo ha depositado en nosotros. Por eso es importante que uno se aferre a la fe. Sí, no sé si logro expresarme correctamente cuando digo aferrarme a la fe. Me agarro y no me suelto. Ya no quiero agarrarme, mis fuerzas se están acabando, mis ánimos se están acabando. Aferrarme es, a pesar de que mis ánimos están abajo, a pesar de que mis fuerzas están abajo, a pesar de que la vida, las circunstancias me está golpeando, me agarro de aquí y no me suelto.
Y aferrarse no siempre es que vamos a andar con la sonrisa todo el tiempo. A veces vamos a estar aferrados con lágrimas en los ojos, pero aferrados a la fe, aferrados a Cristo, porque no tenemos a dónde más ir. No tenemos a dónde más ir. Vamos a regresar a Hebreos, familia. Qué impresionante la fe de esta mujer. Hebreos 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Dice el autor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. El autor empieza a hablar de todos estos personajes que al final su fe los llevó a hacer cosas inusuales y que Dios los usó para cumplir el propósito de Dios en la vida de cada uno de ellos. Nosotros también tenemos esta posibilidad de tener el privilegio de que Dios nos use para cumplir sus propósitos si nos estamos aferrando a Él por medio de la fe. Qué impresionante que esta mujer no tenía idea de que confiar en el Dios vivo le iba a cambiar la vida para siempre, porque su estilo de vida fue transformado. Si la fe produce obediencia, ella dejó su oficio de ramera y se consagró a Dios por la fe. Le cambia la vida y esta señora ni se imagina que unos cuantos miles de años después de que viniera el Salvador, la iban a mencionar como una heroína de la fe. O sea, a lo que voy es, qué privilegio que ustedes y yo podamos ser parte de la historia de la vida de alguien a quien le compartimos el Evangelio, que le cambiamos la vida. Nosotros no, que se la cambió el Señor por medio de la predicación del Evangelio. Porque de eso se tratan las buenas noticias. De que si ibas derechito al despeñadero, que si ibas derechito al barranco, el Evangelio te cambie la vida y ahora vayas hacia la gloria de Dios. De eso se trata el Evangelio. De que los que van derechito a la perdición ahora sean rescatados, sean salvados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Este señor dice, pues ¿qué más les digo? Tiempo me faltaría. Es decir, estas personas, estos personajes de los que nos ha hablado el autor, no son los únicos que tuvieron fe. Hay muchos. Y dice el autor, pues ¿qué más les digo? Es que hay demasiados. Lo que ya no tengo es tiempo. Dice, tiempo me faltaría hablándoles de Gedeón. ¿Se acuerdan un poquito de Gedeón? Gedeón así de, pues es que yo, Señor, ¿cómo? Insignificante, mira, soy de la tribu más pequeña, ¿y yo qué? Úntate un ejército, está bien, Señor. 3,200 para ir contra los enemigos. Señor, como que son muchos. Quítame a los que se acaban de casar, para que vayan y disfruten a su esposa. Okay. Quítame a los que no tienen ánimo. Bueno, ok. Ahí se fueron casi todos. Al final se queda con 300. De 3,200, se queda con 300. ¿Y saben quiénes serán esos 300? Eran los que quedaron después de meter tantos filtros. A ver, a los que no tienen ganas, a los que acaban de construir su casa y que la tienen que pintar y arreglar, también que se vayan. A los que quieran entrarle, a esos los llevamos. A los decididos, a los determinados, a los que no se echan para atrás, a los que están aferrados, aunque las circunstancias no sean las mejores. A esos, y con esos lo vamos a hacer. De 3,200, solo fueron 300
Y el Señor con eso les da la victoria. Barak, Sansón, Jefté, David, unos nos suenan más que otros. La mayoría de estos son de los jueces. Samuel fue el primero de los profetas, digamos. Miren lo que dice el versículo número 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, versículo 34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener. Ok, miren lo que va a hacer ahorita el autor, Esto está impresionante. Miren lo que va a hacer. Versículo 33 y versículo 34 y un cachito del versículo 35 habla de lo gloriosa que es la fe. ¿Cómo podemos apagar fuegos? ¿Cómo podemos vencer ejércitos? ¿Cómo podemos hacer obras poderosas, maravillosas, gracias a la fe? Y que gracias a Dios, Él nos da la victoria a través de la fe. O por lo menos lo que nosotros consideramos victoria. Pero miren este contraste que va a hacer. El autor está hablando de una sola fe, pero nos va a plantear cómo esa misma fe nos puede traer estas cosas tan hermosas, tan poderosas, que tanto anhelamos los seres humanos, pero también la misma fe nos puede traer otras cosas que no nos van a agradar tanto. El versículo número 35, en la parte B, diría Rocío, dice, mas otros, este es el contraste, ¿verdad? Mas otros fueron atormentados. Esto lo platicaba con Miri en la semana. Yo decía, ¿te das cuenta cómo José, Dios lo mueve y lo promueve para ser el segundo al mando en Egipto? Le da el poder, le da todo, materialmente hablando. Y José nunca perdió su fe. Y te das cuenta cómo en esta misma circunstancia, 400 años después, por la misma fe en el mismo Dios que tenían, Moisés decide rechazar toda esa gloria para entonces sufrir, para entonces ser atormentado a causa de seguir a el Dios en el que confiaba. Es un contraste fuerte. Y me venía a la mente el Nuevo Testamento. Siempre le digo a Miri, pero a ver, en el Nuevo Testamento, ¿qué pasó? La otra vez estábamos hablando de que en el Antiguo hay gente bien poderosa y ricos en el Antiguo Testamento. Y le digo, oye, pero en el Nuevo, o sea, ¿cuántos se hicieron ricos por la fe en Cristo? Bueno, la Biblia habla de una mujer por ahí que tenía lana en Hechos, pero después ella decidió entregar lo que tenía para ayudar al movimiento, al mensaje del Evangelio. Y ahora yo me preguntaba, a ver, y en el Nuevo Testamento, ¿qué contrastes tenemos? Y me acordé en Hechos también, de cuando encarcelan a Pedro y a Jacobo, dos apóstoles que caminaron con Cristo, que lo obedecieron, que creyeron en Él, que predicaron el Evangelio y que por eso estaban en la cárcel, de hecho, por anunciar el Evangelio. Y de esa cárcel, de esa prisión, Herodes manda a llamar a Jacobo y le corta la cabeza. Y Pedro sale libre. Qué contraste tan fuerte. Todos pensaríamos, bueno, son discípulos del Señor, apóstoles. En ese momento, pues el Señor los va a librar a los dos. Señores, nosotros vamos a llegar al punto en donde hayamos concluido nuestro propósito. El propósito que Dios tiene para nosotros.
Es muy probable que el Señor lo mande llamar simplemente porque ya cumplió su propósito. Dios lo usó para lo que lo tenía que usar y ahora el Señor lo llama a su presencia. Pero va a haber otros que se van a quedar y van a tener que hacer el trabajo que se les encomendó para ahora cumplir ellos el propósito que Dios tiene en cada uno. Este contraste es muy fuerte y el autor lo empieza a ilustrar así. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. La fe siempre nos va a llevar a esto, estemos de un lado o estemos del otro. No estoy diciendo que tenemos que ser pobres, no. Estoy diciendo que si nos toca tener abundancia, necesitamos tener una fe firme para que esta abundancia no me haga olvidarme de quién me está proveyendo. Pero que si me toca estar en la escasez, mi confianza también esté puesta en aquel que no permitió que yo recibiera suficiente, porque a lo mejor recibiendo iba a renegar de él. La vista tiene que estar puesta, como lo leímos con Moisés. La vista tiene que estar puesta en el galardón. Y yo les vuelvo a insistir, su galardón, familia, es la vida eterna. Y les vuelvo a repetir, la vida eterna no es que estás en la gloria, en el cielo, en el paraíso. Su galardón, familia, su vida eterna es que ustedes conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien ese es nuestro galardón. Nuestra vista puesta en el galardón que es Cristo Jesús. Estos señores no aceptan el rescate, son atormentados a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, ¿no? 37. Fueron apedreados, aserrados, ¿eh? ¿Sí entendemos esta palabra? Con el serrucho, ¿no? Se había platicado que así dice la tradición que murió el profeta Isaías. En dos. El profeta Isaías. El profeta Isaías es el hombre que habló más o profetizó más acerca de las buenas noticias del evangelio. Porque habló más de Jesús. Y a él con un serrucho. ¿Por qué? ¿A qué nos preguntamos eso? ¿Por qué te tenía que morir, carajo? Perdónenme, que me acuerdo de cosas así. ¿Por qué se tenía que enfermar? Es nuestra carne gritando de dolor, de sufrimiento. Y nuestro espíritu nos tiene que decir, así tenía que ser. Nuestra carne no lo va a entender. No lo va a entender. Pero Dios confortará nuestros corazones. Ayer estaba escuchando cuando Jesús se le aparece a sus discípulos y ellos creen que es un fantasma. Jesús les dice, miren, sientan esto. Un espíritu no tiene carne, no tiene hueso. En el día de la resurrección, Dios, estoy seguro, nos va a dar el privilegio de volver a abrazar a quienes ya no están aquí.
y no van a ser espíritus, carne y hueso. Eso va a estar bien bonito. Y juntos vamos a adorar a Dios. Aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres. Uf. Muchos de estas personas, muchas, tenían una sabiduría y tenían una gracia de Dios, wow, que reyes quisieron ponerlos al mando y ellos eligieron, en lugar de vestirse con lino fino, en lugar de vestirse con buenas ropas, decidieron andar cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo sé, me vino a la mente una palabra, pero no la voy a decir. Pues sí la voy a decir, pero la voy a borrar del video. ¡Qué desgraciados somos! Que no sabemos valorar lo que Dios nos pone para regresarnos a Él. El mundo no era digno. Jesús platicó todo esto por medio de una parábola. Yo les envié mis profetas y ustedes lo que hacían era matarlos. Bueno, voy a enviar a mi hijo, seguro a él sí lo escuchan y también lo matamos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas. Esto me recordó a mi padre. Escapaba de su papá para que no lo golpeara y nos decía que se escondía en estos hoyos de los coyotes. Pero imagínense a esta gente así, como animales, escondiéndose por la fe que tenían en Dios. Por las cuevas, por las cavernas de la tierra, versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. El Mesías. No lo alcanzaron a ver. Lo vieron de lejos nada más. Pero miren lo que dice el 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Porque ustedes ni yo nos tenemos que andar escondiendo en cuevas, ni andar sufriendo persecución. Gracias a Dios que aquí en nuestra zona no padecemos eso. En Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, están siendo perseguidos los cristianos. En nuestro país. ¿Para qué nos vamos a China, va? Si aquí en nuestro país se está viviendo eso. Pero todo esto, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Versículo que sigue. ¿Ya se acabó ahí? Ya, quiero seguir leyendo. El 38 decía, de los cuales el mundo no era digno. Familia, nosotros tenemos un privilegio del tamaño del mundo, pero saben, el problema de tener privilegios es que no lo sabemos valorar. Las generaciones antes de nosotros, que fueron nuestros padres, ellos aprendieron a valorar las cosas, el esfuerzo, el trabajo, porque justo les costó muchísimo tener o obtener lo que obtuvieron. Pero a nosotros, como nos lo dieron todo a la mano, todo fácil, ya no alcanzamos a valorarlo. Y es lo que nos está sucediendo también con la fe. Como ya no tenemos que pasar tantas cosas, se nos hace fácil soltarnos un ratito de Dios. No pasa nada. Se nos hace fácil venir a Él solamente cuando lo necesitamos. Qué triste, ¿no? Dios, el creador de todo, humillándose, tomando forma de siervo,
para restaurar nuestra relación con nosotros y nosotros rechazándolo. Por la fe, familia, podemos estar de un lado de la gloria, hablando terrenalmente, o podemos estar del otro lado. En Cristo Jesús tenemos asegurada nuestra victoria, tenemos asegurada nuestra salvación, porque a pesar de lo ingratos que somos, Él sigue amándonos como un padre ama a un hijo que es rebelde. Vamos a ponernos de pie, familia. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a aprender a corresponder a todo lo que Él ha hecho por nosotros, que nos dé la fe suficiente para no desviarnos de este camino, que nos dé la fe necesaria para seguir aferrados aún cuando la cosa se ponga muy difícil. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por tu palabra.